Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que el Señor bendiga poderosamente su vida a través de este tiempo. Esa es nuestra oración y ese es el propósito con el cual realizamos este tiempo devocional. Que se convierta este tiempo devocional en una herramienta, en un instrumento divino que ayude a los creyentes a ser más como el Señor Jesús. Creo que esa es la tarea más importante a la cual debemos dedicarnos, a la cual debemos invertir. Siempre digo, el reino de Dios, el reino de Dios requiere inversión de tiempo, de talento, de dones y de dinero. Entonces, la idea es que podamos equilibrar, ¿no? Equilibrar lo que invertimos en nuestras actividades, en nuestros proyectos, que lo equilibremos y que hagamos inversiones también en el reino de Dios. Y este tiempo es una inversión que estamos haciendo. En la medida en que usted va avanzando en el reino, Dios le va guiando y se van presentando las oportunidades de invertir dones, invertir tiempo, talentos, invertir finanzas, etcétera, porque el reino de Dios requiere de todo ese tipo de inversiones. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana porque de esto nos habla el reto del día de hoy. El reto de hoy, en las mismas palabras del Señor Jesús, recordará usted que cuando el Señor estaba enseñando a los discípulos, el Señor le dice a los discípulos, estaba tratándoles ese tema del afán por este mundo. Y el Señor le dice, miren las aves que no siembran, que no trabajan, que no recogen en graneros, que no almacenan en graneros, y el Señor las alimenta todos los días. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, porque ya Dios sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad antes que ustedes se las pidan. Es decir, que el Señor estaba guiando a los discípulos a que ellos confiaran en Dios y que no se afanaran tanto por este mundo, no se afanaran tanto por la comida, por la bebida, por el techo, porque Él es fiel. Que ese afán por este tipo de cosas no nos impida a nosotros buscar a Dios. Ese es el propósito del Señor en Mateo 6. Ahora, luego, antes de partir a la eternidad, antes de partir al cielo, el Señor está reunido con los discípulos y tiene una conversación con ellos. Y en esa conversación encontramos el reto del día de hoy. Así que vamos a la Biblia. Recuerde que estamos leyendo el libro de los Hechos. Y ojalá que mientras estamos estudiando este libro, el Espíritu Santo pueda ministrar su vida y su vida pueda ser movida a no solamente el levantar ese nivel de búsqueda espiritual, sino que también usted pueda ser movido por el Espíritu Santo a tener esa comunión de la cual se nos habla en la iglesia primitiva, y todo lo que la iglesia primitiva, todo lo que los creyentes primitivos hacían. Mi oración es esa, que su corazón, que su vida sea movida a volver a vivir y a experimentar lo que la iglesia primitiva experimentó. Que usted sea movido por los mismos intereses que movieron a los primeros creyentes. Esa es mi oración y es un reto que el Señor plantea aquí. Vamos a la Biblia entonces, en el libro de los Hechos. Tome su Biblia en el capítulo, estamos leyendo capítulo 1. Quiero que leamos, quiero invitarle a que leamos a partir del versículo 6. Versículo 6. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto, en este texto se fundamenta, bueno, este es uno de los textos en los que se fundamenta la bendita esperanza. La bendita esperanza es que Jesús retornará otra vez a esta tierra. Escúchame bien, la bendita esperanza es que con su regreso los creyentes seremos levantados y los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la bendita esperanza. Y aquí lo dicen los ángeles. Los ángeles dicen: no se queden embelesados allí mirando el cielo, como con un sentimiento de nostalgia porque el Señor se fue. Sí, está bien, Él se fue. Pero este mismo Jesús, dijo el Señor, no vendrá otro. Este mismo Jesús, glorioso, resucitado, imponente, poderoso, ese mismo Jesús, así como ustedes le han visto ir al cielo, así vendrá. Es decir, de una manera visible, de una manera real, tangible. Y eso es lo que esperamos nosotros los creyentes. La segunda venida de Jesucristo. Cuando Cristo venga, Él pondrá orden en esta tierra. La gente está esperanzada en un líder político, en un hombre que venga y traiga orden a esta sociedad. Escúchame bien, cada pueblo, cada nación tiene sus líderes en quienes confían, pero vez tras vez estos líderes defraudan a las personas, porque el reino, el ser humano no está preparado para el gobierno, porque ahí no ha cambiado su naturaleza egoísta, imponente, dominante. Pero Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es manso y humilde y Él tiene toda la capacidad para gobernar esta tierra y vendrá a hacerlo. Y este versículo nos habla de eso, este pasaje, ese último versículo, versículo 11, la declaración de los ángeles: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Un día vendrá Cristo a esta tierra. Y la idea es que todos estemos preparados. Ese sería un lindo reto, ¿verdad? Si usted está preparado para la venida de Cristo. El reto es que usted se prepare para la venida de Cristo. Pero bueno, este no es el reto que tengo en mente compartir con ustedes, sino que está unos versículos antes y se fundamenta en la conversación que los discípulos tienen con el Señor. Jesús está resucitado, está hablando con los discípulos, y en su conversación los discípulos le hacen una pregunta al Señor. En el versículo 6, los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque esa era la esperanza de los judíos. ¿Cuál es la esperanza de los judíos? Que el Señor restaurará el reino de Israel, que Israel será un reino que dominaría sobre toda la tierra, pero que ese reino no iba a ser gobernado, no iba a ser administrado, dirigido por un ser humano común y corriente. Ese reino sería administrado por el mismo Hijo de Dios, por el mismo Jesús. Y ellos pensaban que ya había llegado el momento en el cual los enemigos que esclavizaban a Israel iban a ser confrontados, iban a ser juzgados, iban a ser castigados por el Mesías. Ellos pensaron que había llegado el momento en que Israel se iba a levantar nuevamente como una nación poderosa en esta tierra. Y ellos estaban expectantes. Ese era el enfoque de ellos. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y cuando Jesús está resucitado, hablando con ellos, y le hacen esa pregunta al Señor: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Porque esa era su expectativa. Y el Señor les responde de una manera que ellos no estaban esperando. ¿Qué les dijo el Señor? En el versículo 7 el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber
los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, dijo el Señor en el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en estos textos, en estos versículos, yo encuentro el reto. ¿Cuál es el reto? El Señor desafía a los discípulos a que ellos se enfoquen en el reino de Dios, se enfoquen en el trabajo, se enfoquen o que le den prioridad al reino de Dios, pero no el reino que ellos habían concebido, sino la manera en que Dios había concebido el reino. El reino de Dios tendrá un tiempo y un lugar en el cual se manifieste, pero mientras el reino se manifiesta, el reto que el Señor puso a los discípulos es a que los discípulos sean testigos de Él, testifiquen de su poder, que se enfoquen en el reino espiritual de Dios, que se enfoquen en ganar almas, que se enfoquen en testificar a las demás personas de que Jesucristo es el Señor y de que Él está buscando reconciliar a todo ser humano con Dios. Y que para eso el ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesús como su Señor y Salvador y ponerlo a Él como el director de su vida. De eso se trata el ser testigo de Dios. Y eso fue lo que ese fue el reto que el Señor le planteó a los discípulos. El enfoque de ellos era en el reino terrenal. Y eso tendrá lugar en un momento dado. Pero en este preciso momento, dijo el Señor, palabras más, palabras menos, lo que interesa ahora es anunciar a las personas, a las naciones. Comiencen desde Jerusalén, es decir, su propio territorio. Luego a los territorios vecinos, al departamento o a la nación, como quien dice, a Judea. Luego a las regiones vecinas y luego hasta lo último de la tierra. La prioridad es anunciar que Jesucristo es el Señor, anunciar que en Él hay redención, perdón, limpieza de pecados, anunciar que todo ser humano tiene que reconciliarse con Dios para poder estar en paz con Él, porque en las condiciones en las que las personas están viviendo actualmente es un desafío abierto a la santidad y a la voluntad de Dios. Así que los seres humanos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios para que puedan tener vida eterna. A eso fue lo que el Señor enfocó a los discípulos. Ustedes no se preocupen por el establecimiento del reino físico de Dios en esta tierra. Eso tendrá su lugar y eso solamente lo ha pensado el Padre. Ninguna persona, escúcheme, ninguna persona, ninguna iglesia, ninguna misión que haya presumido ponerle fecha a la venida de Cristo, al resurgimiento del reino de Dios en esta tierra, el reino físico de Dios en esta tierra, toda persona que haya presumido han quedado avergonzados, porque el Señor Jesús dijo aquí en este versículo, eso no lo predice un hombre, eso está solamente en el corazón del Padre. Ni siquiera los ángeles de Dios, dijo el Señor en una ocasión, ni siquiera los ángeles de Dios saben el día y la hora. Escúcheme, ese día y esa hora solamente la conoce, la sabe el Padre, está en su sola potestad. Ahora, escuche lo que voy a decir. Mientras eso sucede, le dijo Cristo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y miren la importancia del Espíritu Santo en el hacer discípulos, en el ser un testigo de Cristo. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estábamos hablando el devocional pasado acerca de la promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, con la señal física inicial de hablar en nuevas lenguas y de profetizar. Eso es lo que la Biblia nos habla acerca de esa experiencia. El deseo de Dios es que todos sus hijos, todos los creyentes, sean llenos con el Espíritu Santo para que puedan ser testigos eficaces de su poder.
Así que si usted no ha tenido un encuentro o si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, eso no lo hace un hombre, eso lo hace Dios, porque esa es la promesa del Padre. Pero para eso usted tiene que buscar la presencia de Dios, apartarse de todo pecado, de toda maldad, decidir vivir para Dios, para su servicio, y buscarla, anhelarla, desearla, acercarse a Dios con un corazón expectante, queriendo ser lleno con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si usted ora de día y de noche por algo, Dios no se tarda en responderle. Así que esa es la prioridad. Jesús le dijo a los discípulos: no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces el Señor estaba reenfocando la atención, la concentración de los discípulos. Los estaba enfocando hacia lo que es la tarea del momento. La tarea del momento. ¿Cuál era la tarea del momento? Ir y anunciar a Jesús. Ir y hacer discípulos. Tal vez algunas personas digan: bueno, es que yo no sé cómo hacer un discípulo. Por eso es que necesitas primeramente buscar la llenura con el Espíritu Santo. No sé cómo testificar. Tal vez a muchas personas les da temor. No saben cómo hacerlo. Bueno, el Espíritu Santo nos guía en todo esto. Por eso el Señor dijo que lo primero que debemos hacer es esperar la promesa del Padre. Pero esperar la promesa del Padre ¿en qué ambiente? Nosotros vamos a continuar viendo el próximo devocional cómo o de qué manera la iglesia esperó las promesas del Padre y qué hacían mientras esperaban la promesa del Padre. Le voy a adelantar algo. Ellos, mientras estaban esperando, estaban orando a Dios. Así que esta es la dinámica. Para que usted sea lleno con el Espíritu Santo, debe haberse convertido a Dios, debe haber rendido su vida al Señor, tomado la decisión de vivir una vida para Él y orar día y noche. Señor, lléname con tu Espíritu. Padre, bautízame con el Espíritu Santo. Y puede usted también tener tiempos en la noche, en la madrugada, tiempos en el día, en donde usted se mete con Dios a buscar exclusivamente, orar exclusivamente para que esa promesa sea una realidad en su vida. Cuando usted es lleno con el Espíritu Santo, entonces usted es un testigo poderoso. Testigo poderoso. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de los Hechos, cómo eran las personas, cómo eran los testigos fieles de Dios, que habían sido llenos con el Espíritu Santo. La Biblia dice que los contendores, aquellas personas a quienes ellos les hablaban, no podían resistir. Es decir, lo que ellos decían era tan poderoso, con tanta autoridad, que las personas no hallaban argumentos en contra de eso. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo vas a experimentar cuando seas lleno con el Espíritu Santo. Tal vez eres una persona que intentas hablar, pero si no estás lleno con el Espíritu Santo, si no eres un creyente ferviente en el Espíritu Santo, tu testimonio no va a ser tan contundente. El Señor es el que conoce todas las cosas. Y Él orientó a los discípulos a que primeramente fuesen llenos con el Espíritu Santo. Ahora, el reto que la palabra de Dios nos plantea en esta mañana es a que nosotros nos enfoquemos en la tarea. Enfoquémonos en la tarea del momento. ¿Cuál es la tarea del momento? Escuche, la tarea del momento, si yo no estoy lleno con el Espíritu Santo, mi tarea del momento es buscar la llenura con el Espíritu Santo. Pero el Señor dijo: cuando sean llenos con el Espíritu Santo, ustedes serán testigos míos, mis testigos. Y esto nos plantea un reto, porque hoy hay muchas cosas en el mundo que compiten por tu atención, compiten por tu interés. Entonces el enemigo sabe todo esto y elabora ciertas estrategias para capturar tu atención, para que te desvíes, para que te desenfoques del propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para mi vida es que yo sea un testigo del poder de Dios. Y para ser un testigo del poder de Dios, yo debo no solamente conocerlo,
yo debo experimentarlo. Pero muchas personas hoy no han experimentado el poder de Dios en sus vidas porque tal vez no tienen tiempo para ir a la congregación, no tienen tiempo para estar con Dios en el secreto, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para dedicarlo a tener, a buscar experiencias espirituales. Así que si no tienes experiencias espirituales, ¿de qué vas a hablar? Puedes hablar, pero lo que tú digas será solamente una información. Nosotros no estamos luchando contra el intelecto o el conocimiento de las personas. Hay elementos espirituales en la vida de las personas que están impidiendo que el mensaje de salvación llegue. Y esos impedimentos que tienen que ver directamente con el reino de las tinieblas, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, que predicar el Evangelio no es solamente hablar. Hay un elemento espiritual en las personas que tiene que ser quebrantado. Esa ceguera, esa indiferencia espiritual. Es posible que usted haya intentado hablarle de Dios a alguien y ha encontrado esa resistencia. Ha encontrado una ceguera espiritual que por mucho que usted quiera explicarle a la gente, las personas no van a entender y mucho menos van a sentir la necesidad. Bueno, hay un elemento espiritual allí porque Satanás está haciendo un trabajo o ha hecho un trabajo en el corazón de las personas. ¿Cómo se quebrantan esos impedimentos, esas fortalezas? ¿Cómo se quebranta, como dice la Escritura, esa ceguera espiritual? Ese impedimento, ¿cómo se quebranta? Con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor invita al creyente, orienta al creyente a que sean llenos con el Espíritu Santo para que sea un testigo de Él. Ese es el enfoque. Entonces, como les decía, hoy esto es un reto porque hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra atención. Hay muchas cosas que están compitiendo por nuestros intereses. Es por eso que muchas personas hoy, muchos creyentes hoy, no sienten el interés. Se conforman solamente con asistir a una iglesia, nada más. Es decir, estoy hablando de uno de los más consagrados, ¿no? O sea, los creyentes más consagrados en este tiempo son los que asisten a la iglesia. Pero dedicarse al trabajo de ganar almas, ya ese es otro nivel. Los menos dedicados están de acuerdo con lo que Dios dice, una que otra vez asisten a la iglesia o observan devocionales espirituales para de pronto tener un tiempo con Dios que les ayude, pero no están comprometidos con la misión, no están enfocados, o sea, su enfoque es este mundo, su enfoque es lo que pueden conseguir en este mundo. Al final de la jornada, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué ganancia le han dado a Dios? ¿Qué ganancia espiritual le han dado a Dios? La ganancia espiritual que yo le puedo dar a Dios no es solamente tener un tiempo de oración. Tener un tiempo de oración me va a beneficiar a mí. Pero la ganancia para Dios son almas que tú y yo ganamos para Él. Personas que acercamos al reino de Dios. Ese compañero de trabajo al que me propongo o al que te debes proponer ganar para Dios. Por lo menos acércalo, invítalo. Oye, te voy a invitar a un servicio, a un grupo, a una reunión. Quiero compartir contigo tal vez mi experiencia como cristiano. De eso se trata. Vamos a darle ganancia a Dios. Y el Señor Jesús, cuando habla con los discípulos, el enfoque de ellos era este reino, este mundo. Jesús dijo, no, eso es cuestión de Dios, del Padre. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y yo encuentro, mis queridos, que hoy tenemos la necesidad, nosotros como iglesia, como creyentes, la necesidad no solamente es la de aquellos que no conocen a Cristo. Los que no conocen a Cristo tienen la necesidad de convertirse porque van, escúchame bien, para una condenación eterna. No es que es una duda, está en duda, no. Ya ellos están condenados.
Sus pecados están condenados y si viven un día más en esta tierra es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si las personas viven un día, una semana, un mes, un año más, es pura gracia de Dios. Ya ellos están condenados. Es pura gracia de Dios, porque Dios quiere que ellos le conozcan. Y por eso les otorga vida y salud. Ellos tienen una necesidad de ser salvos, pero tú y yo tenemos una necesidad de cumplir con la obra de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos creyentes no están sintiendo la necesidad de anunciar a Cristo, de ser testigos de Cristo, porque su enfoque, al igual que estos creyentes que estaban hablando con Cristo después de Cristo resucitar, su enfoque es en este mundo, su enfoque es en este reino terrenal. ¿Dónde están tus intereses? Jesús dijo que donde esté tu corazón, allí, donde estén tus intereses, allí estará tu corazón. Donde estén tu corazón, allí estarás tú también. Entonces, el corazón de muchos ni siquiera está en el reino de Dios, porque la evidencia es que su tiempo, sus dones, su talento y su dinero no se está invirtiendo en el reino, se está invirtiendo en este mundo. Y escuche lo que voy a decir. El Señor Jesús dijo que este mundo y todos sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A eso estaba queriendo el Señor dirigir a sus discípulos, enfocarlos. ¿Cuánto tiempo estamos tomando nosotros para acrecentar el reino de Dios? ¿A cuántos le estamos testificando en este día? ¿A cuántas personas diariamente le estamos testificando? ¿Cada cuánto hablas de Cristo? Publicar una imagen, compartir una publicación ayuda a que las personas puedan de pronto tener un acercamiento a Dios. Pero de lo que nos habla la Biblia y que he entendido es que cuando usted se interesa por el reino y se enfoca en él, usted de una manera intencional, de una manera organizada, planificada, usted se va a acercar a una persona para ser testigo del Señor, de una manera enfocada, de una manera objetiva, de una manera planificada. Oye, me voy a planificar, voy a presupuestarme para predicarle esta semana a un amigo, un compañero de trabajo. Entonces lo primero que hace que es, comienza a orar: Padre, lléname con tu espíritu, porque lo que yo quiero hablar a esa persona deben ser palabras contundentes, palabras de poder, palabras que quebranten todo ese engaño y toda esa mentira que las tinieblas han puesto en él. De esa manera usted ora. Luego de orar, usted identifica a la persona a quien usted va a ganar para el Señor. Usted le identifique después y comienza a orar por esa persona. Padre, yo oro por este amigo, por este vecino, por este compañero de trabajo, por este familiar. Señor, oro por él, Padre Santo, que cuando yo me acerque a él, tu palabra, Señor, tu palabra quebrante en su vida, su corazón, Señor. Padre, te pido que les sensibilices a la necesidad espiritual. Abre sus ojos. Usted ora así por esa persona. Primero oró por usted, ahora está orando por la persona. Luego que usted ora, entonces usted va a la bendita palabra y le dice al Espíritu Santo: muéstrame una palabra, Señor, que yo debo compartir con esta persona. Usted hace un análisis de la situación de la vida de las personas. Es posible que usted conozca alguna situación, un punto neurálgico al cual usted va a ministrar. Es posible que esta persona esté pasando por alguna necesidad. Es posible que esa persona esté pasando por algún duelo, etcétera. No sé qué estará pasando, pero usted identifica eso. Y si no identifica, lo único que usted debe hacer nada más es acercarse a la persona y plantear una conversación. Y allí van a salir todas las cosas todas las necesidades, porque ya usted está en un proceso de oración. Usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo para eso. Y luego que esa persona le comente alguna necesidad, dice: mira, yo quiero compartirte. Busque un punto, una situación con la cual usted puede identificarse. Es posible que esa persona esté atravesando por un duelo
Y si usted también ha atravesado por un duelo, ya usted tiene algo en común con esa persona. Y así como Dios le ha consolado a usted, usted va a consolar a esa persona. Pero usted se va a acercar para hablarle la palabra de Dios. Mira, yo también estuve así. Y eso puede suceder con una necesidad financiera, puede suceder con un problema familiar, un problema matrimonial, un problema de salud. Las personas están viviendo en problemas. Tienen necesidades sensibles, necesidades urgidas, escuche. Y usted y yo tenemos lo más poderoso que una persona puede recibir para suplir su necesidad, que se llama Jesucristo. Vamos a enfocarnos. Luego que usted predica, le comparte la palabra de Dios. Si es el momento, usted la invita a recibir a Cristo. O es posible que no sea el momento, porque usted a lo mejor está comenzando a hacer un trabajo, pero comience o siga insistiendo, siga acercándose para compartir la palabra. Invítelo a la iglesia, invítelo a un culto, a un grupo pequeño, involucre a la gente, enfóquese en el reino de Dios, porque para eso Dios le da a usted vida, salud, talento, dones, dinero, todo Dios se lo está dando a usted para que usted invierta en el reino de Dios. Y la ganancia, ¿cuál es? Almas salvadas para Dios. Busque salvar un alma. Busque hoy salvar un alma. Enfóquese hoy en el reino de Dios. Ese es nuestro reto el día de hoy. Enfóquese a hacer algo para el reino de Dios hoy. Enfóquese en el reino. Jesús le dijo a los discípulos, palabras más, palabras menos. No se enfoquen, no estén enfocados en eso. Enfóquense en el reino de Dios y en ser testigo, en testificar de mi poder. Escúcheme, el tiempo del reino físico de Dios vendrá un día. Puede ser hoy, mañana, pasado, no sé. Pero mientras estamos aquí, con vida, con salud, dele ganancias a Dios. Dele ganancias a Dios. Escúcheme, dele ganancias a Dios. Las ganancias para Dios son almas salvadas. Eso es lo que alegra el corazón de Dios. Yo no encuentro otro texto donde el corazón de Dios se alegra tanto. Escúcheme, capítulo 15 de Lucas, se lo lee en el transcurso del día. El corazón de Dios se alegra cuando un pecador viene a Él. El corazón de Dios no se alegra cuando tú te enriqueces. El corazón de Dios sí puede alegrarse, puede estar contento, pero el corazón de Dios se alegra. Yo no leo en la Biblia que cuando una persona se enriquece, el corazón de Dios se alegra. Yo leo en la Biblia que cuando un pecador se arrepiente y viene a Él, hay fiesta en el reino de los cielos. Eso sí lo leo yo. Así que dedíquese hoy, enfóquese hoy a darle ganancias al reino de Dios. Oramos, Señor, aquí están nuestras vidas. Espíritu Santo, Señor, inquiétanos, dígale al Señor, inquiétame. Si he estado enfocado en este mundo, Señor, en mis situaciones y si he descuidado a aquellas personas a quien tú has puesto a mi alrededor para que les testifique de tu poder, perdóname. Quiero en este día, Señor, enfocarme. Toma el control, Espíritu Santo, de mi mente, dígale a Dios, de mis intereses, de mis emociones. Padre Santo, ayúdame, Señor, a darte ganancias, a ser un testigo poderoso. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Padre, yo oro por todos aquellos que tal vez no han experimentado la llenura con el Espíritu Santo. Han estado viviendo un cristianismo en un nivel bajo, pero oro para que ellos sean llenos con el Espíritu Santo. Oro para que ellos sean bautizados con el Espíritu Santo y que ellos se conviertan en testigos poderosos, Señor, tuyos. Y que su enfoque, Padre, esté en el reino de Dios, entendiendo que para eso tú nos has llamado, para eso tú nos has salvado, para rendirte ganancias a ti, Señor, que sean almas convertidas, Señor, almas para ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mi querido, mi querida. Y recuerde que la llenura con el Espíritu Santo no es para que solamente disfrutes, sino que el Espíritu Santo en tu vida tiene un propósito y es de convertirte en un testigo poderoso de Dios en tu casa, en tu barrio, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo. Vamos a darle ganancias a Dios.
Vamos a rendir ganancias para Dios. Amén. Porque el Señor dijo que si tú das fruto, te va a limpiar para que lleves más fruto. Que Dios te bendiga.